Bueno, vamos a comenzar entonces esta reflexión sobre las pasiones y las pasiones dominantes, donde el Espíritu nos quiera llevar. Y comienzo, como siempre, con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes del Salmo 7, desde el versículo 1. Dice: petición de ayuda porque se confía en Dios. Lamentación de David que cantó al Señor a propósito de Cus, el benjaminita. Señor Dios mío, me refugio en ti, sálvame, líbrame de los que me persiguen, que no me desgarren como un león y me destrocen sin que haya quien me libre. Señor Dios mío, si soy culpable, si hay maldad en mis manos, si he causado mal a quien estaba en paz conmigo, si he despojado a quien me oprimía sin motivo, que el enemigo me persiga y me dé alcance, que me pisotee vivo en el suelo y eche por tierra mi honor. Señor, levántate en tu ira, álzate contra la furia de los que me oprimen, surge a mi favor en el juicio que ordenaste. Que te rodee la muchedumbre de pueblos y la presidas desde lo alto de tu trono. El Señor es el juez de los pueblos. Júzgame, Señor, según mi justicia y la inocencia que haya en mí. Cese la maldad de los impíos y confirma al inocente. Tú que escrutas el corazón y las entrañas, Dios justo. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, fuerte, detesta el delito en todo tiempo. Si no se convierte, afilará él su espada, tensará el arco y lo apuntará. Le tiene preparadas armas letales, ha fabricado dardos ardientes. Mirad, el impío concibió iniquidad, se preñó de maldad y parió engaño. Cavó y ahondó una zanja, pero caerá en la fosa que hizo. Torne su malicia sobre su cabeza y caiga su violencia sobre su cerviz. Alabaré al Señor por su justicia y cantaré al nombre del Señor Altísimo. Palabra de Dios. Pues hay algo muy increíble sobre todo lo que son salmos, himnos, alabanzas a Dios. Incluso yo creo que ustedes han tenido la oportunidad de, no sé si todos han leído el libro que yo escribí sobre el purgatorio. En esto hay un pasaje de Santa Brígida de Suecia, donde ella con su ángel están presentes en el juicio personal de alguien que iba a morir pronto. Y aparece los demonios acusando a esta persona y perdón, y el ángel guardián defendiéndola, y al final la Virgen María rescata esa persona y el Señor le concede que entre al purgatorio, que no se condene, porque los demonios le pedían la condenación de esa alma. Ahora, dentro de el diálogo entre Satanás y Jesús, que estaba en el trono, había como un tipo de alabanza en la cual el demonio alababa a Dios diciéndole todas sus maravillas, sus virtudes, lo que él era, su majestuosidad, y todos los demonios hablaban así también. Los demás que venían a acusar a este hombre decían: tú eres el Dios grande, el Dios todopoderoso, el Dios justo, el Dios que todo lo conoce, el Dios... Pero todo eso lo hacían para acusar al otro, porque decían: entonces tú entiendes que este hombre hizo cosas peores que aún nosotros, y a nosotros nos arrojaste a las tinieblas, entonces este también tiene que irse para las tinieblas porque ha hecho muchas cosas peores que nosotros, y así, dentro de una alabanza. Y esto es increíble de importante para nosotros entender al aprender de los salmos y del diálogo entre el alma y Dios.
cómo es que se habla con Dios, pero al mismo tiempo se está confirmando en la oración quién es Él. Eh, Uno le está confirmando: Señor, tú eres el Todopoderoso, Señor, tú eres Dios, tú eres el que me creó, tú eres, y está uno confirmando todo eso. La razón por la cual se hace eso es porque en una oportunidad, cuando yo entré en mi nueva vida con Dios y comencé mi vida de misionero, tenía una confusión muy privada, era muy interna, que ahora la comparto abiertamente, pero esto lo viví por varios años, en silencio. Me daba hasta miedo hablar de eso, porque pensaba que era algo muy grave mío. Y era que yo no entendía por qué teníamos que adorar a Dios. Yo decía, esto es muy raro porque Dios no necesita ser adorado. Y bueno, yo mantuve eso en secreto. Pero un día en adoración al Santísimo, el Señor me mostró por qué. Y me mostró. Y esto sucedió porque unos jóvenes me habían hecho una pregunta. Eso fue en Portugal. Me preguntaron por qué Dios era invisible. Entonces, durante esa experiencia en el Santísimo, buscando una respuesta de eso en particular, es cuando entendí, o el Señor me mostró, que como Él es el único que es lo que revela Él cuando revela su nombre a Moisés, es importante que nosotros, para poder estar por encima de la idolatría que por naturaleza estamos inclinados a vivir en el mundo material, entonces al adorarlo a Él, que es el único que es, nos superamos el estado de idolatría en que estamos por nuestra mortalidad. Porque la mortalidad nuestra hace que nos prendamos del mundo material como si es una soga de salvación, porque el alma siente que se está muriendo cuando en realidad no lo está. Lo que se está muriendo es la carne. El cuerpo material es el que se está muriendo todos los días. Pero por dentro hay una angustia existencial que hace que el alma se prenda del mundo material, porque como para no caerse. Y ahí este es el comienzo de esa idolatría que se da por naturaleza propia. No es que el hombre la busque conscientemente, sino que se prende de ella desde adentro, porque es lo único que conoce. No conoce sino el mundo material. ¿Qué otra cosa va a conocer? Y por eso se prende de ahí, pero sin saberlo se está prendiendo de la idolatría. Entonces por eso es que, porque termina adorando de donde se prendió, se le convierte en su Dios, en su ancla, en su fuerza. Y por eso nosotros estamos tan anclados al mundo material. Es natural, pero no es bueno. Entonces, por eso en las enseñanzas que Dios nos da, por medio de lo que nos ha revelado y lo que nos ha enseñado, lo primero que empieza a mostrarnos es la necesidad de desprendernos para que podamos volar. Pero ese es un miedo muy grande el que tiene el hombre de hacer eso, porque desprenderse quiere decir como morirse, porque está prendido como de la soga de su salvación, y al final esa es la soga de su perdición, pero no quiere soltarla. Entonces, en lo que el Señor me muestra a mí, de por qué razón debemos adorarlo a Él, es porque al adorarlo a Él soltamos ese lazo donde estamos prendidos del mundo material y nos prendemos a Él. Y Él es el que es. El lazo, el mundo material no es, y a Él es el que estamos prendidos. Entonces, cuando adoramos a Dios, nos prendemos a Él. Y al prendernos a Él, salimos de los apegos, salimos de todo lo que nos domina, salimos de toda la fuerza que nos tiene enraizados en la caída, que es en la mortalidad, en el mundo material. Es muy bonito toda esta imagen porque nos da a entender lo importante que es adorar a Dios. Entonces, cuando uno se levanta y comienza el día así, adorándolo, entonces uno le entrega todo a Él. Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú me creaste, yo te reconozco como el Señor de todo lo que hago, de todo lo que vivo, de todo lo que siento, y se le da el señorío total a Él, en alabanza, en la forma más propia que pueda hacerla usted. Eso le da una libertad ya al comenzar el día, una libertad grande,
Y si uno mantiene esta jaculatoria en su interior durante lo que más pueda y cuantas veces pueda, mantiene esa libertad. Entonces, por eso es tan importante descubrir la razón por la cual debemos adorar a Dios. Y se nota en toda esta sabiduría de Salomón, en los salmos, vemos esos lamentos, vemos esa acción de gracias, vemos tantas cosas en los salmos, pero todos son un canto en el cual están colocándolo a él siempre en esa forma. Y en el libro de la sabiduría, todo lo que se habla siempre es increíblemente elegante cómo se describe esa sabiduría. Sabemos que estamos hablando del Espíritu Santo, ¿no? Porque esa es la sabiduría, es Dios, es la persona del Espíritu Santo, de la Trinidad, y en ese libro se alaba a Dios en una forma extraordinaria. Entonces, cuando hablamos de las pasiones, sabemos que las pasiones, como ustedes lo han podido leer en el catecismo y como ya lo saben de por sí, las pasiones tienen que ver con una emoción, ¿cierto? No necesariamente la voluntad está envuelta en la pasión, sino que la pasión es, que es el amor, el temor. Sí, todo esto es parte de algo natural en nosotros, lo tenemos en nosotros, es. Ahora, cuando nosotros intervenimos en nuestra naturaleza, como por ejemplo, yo tengo mucho frío, y esto es frío, o sea, está frío. Yo no creé necesariamente el frío, está frío, es frío, pero yo puedo intervenir y abrigarme. Entonces puedo cambiar esa situación de frío, porque me abrigué. Entonces ya entró la voluntad y entró un movimiento ya de parte de mi mente, de mis instintos, sentidos y razón entraron en acción. Y mi voluntad tomó la decisión de arroparse para que ya no haya frío. De la misma manera, si hay una pasión, por ejemplo, del temor, el temor de por sí está ahí, entonces yo no lo traje, sino que está ahí y el temor está reinando en mí. Entonces, la acción de la voluntad puede cambiar la dirección de esa pasión. Puede convertir ese temor en amor, en seguridad, en algo en paz, por la acción de la voluntad. Y nos damos cuenta que todas las pasiones, de todas maneras, el odio, por ejemplo, es algo que de por sí yo puedo sentir odio. Vamos a poner un ejemplo muy básico. Nosotros vivimos en una sociedad en la cual queramos o no, estamos involucrados con muchos factores sociales y políticos y económicos, incluso espirituales, porque estamos envueltos en el espíritu del mundo y a la vez en el espíritu de Dios, porque somos pueblo de Dios, pero de todas maneras estamos dentro de este cuerpo de la vida que vivimos y tiene todos sus elementos. Y todo eso influye en nuestra vida. Entonces, querámoslo o no, hay situaciones que en un momento dado, sin saber de dónde vienen ni cómo sucedieron, podemos sentir odio. Y no fue voluntario, no fue algo que yo busqué, sino que está ahí, el odio está ahí. Entonces, la voluntad mía, por razón de contenido moral, por la moral que yo he edificado en mí, porque eso es parte de lo que nosotros hemos hecho en el edificio espiritual que vamos construyendo, que la moral nuestra va tomando una forma y se va definiendo y también va actuando. Y en este caso, si el odio se presenta y entonces inmediatamente lo que hemos construido nosotros dentro de ese edificio espiritual, el nivel de moral en que estemos, hasta donde hemos conquistado, asumido la moral de acuerdo a las enseñanzas que hemos seguido
de lo que nos enseña el Evangelio, el mismo Jesucristo y nuestra doctrina. Entonces eso cubre ese odio como si le pusiera un cubrelecho, un manto, y lo aplaca, ¿sí? Lo cambia de dirección por el contenido moral. Una persona que no esté edificado moralmente, ese odio lo domina y ese odio va a actuar ya, porque entonces envuelve, seduce la voluntad, seduce todo el ser y actúa en el odio, porque no hay un edificio espiritual construido, no hay una moral que alcance a tener la suficiente autoridad como para sujetar, someter un brote de odio, la presencia del odio o de la ira. Entonces, todo esto nos enseña una cosa muy importante, y es que nos muestra cómo es de importante edificarse espiritualmente cada vez más. Porque miren, hay una cosa que no nos podemos olvidar y de las cuales se habla poco, y hay muy poca catequesis sobre esto. Entre más tiempo pasa, más se acerca nuestro final. Cuando hablo de final, es el final de nuestra vida personal. Más se acerca nuestro juicio personal con Jesús. Más se acerca el demonio sabiendo que está terminando con nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la vida nuestra, cada vez, entre más tiempo pasa, la batalla espiritual es más grande, más ardua y más sofisticada, más delicada, porque el demonio ya busca formas extremadamente subliminales para llegar, porque ya hemos aprendido, porque sabemos mucho. Yo estoy hablando de gente que se ha edificado espiritualmente y que trabaja en sí mismo para crear una realidad espiritual donde uno está buscando ser una mejor persona y crecer como un individuo de Dios. Entonces el diablo sabe que uno ya conoce muchas cosas, que ya se defiende de muchas cosas, que no cae en la mayoría de las cosas que antes caía. Entonces, ¿qué sucede? Que él busca nuevas formas porque se le está acabando el tiempo. Entonces, entre más tiempo pasa, nosotros debemos estar más alertas. No es para que uno viva con miedo, ni para que viva angustiado, yo no estoy hablando así, sino que se trata de un navegar, y entre más navegamos, más nos vamos a encontrar situaciones para resolver en medio de las aguas, que a veces son turbulentas, a veces están calmadas, pero un buen marinero sabe que aguas calmadas no necesariamente quieren decir que está a salvo. Entonces, por eso la buena navegación indica de que siempre se debe tener la vigilancia puesta en el norte de la navegación. Uno tiene que tener ese timón muy bien colocado, o sea, tener un radar claro, muy bien orientado. Ahora, esto se hace con una disciplina espiritual en la cual uno está siempre encima de sus pasiones. Las pasiones gobiernan nuestra navegación humana, porque ellas en un momento dado afectan el edificio en que nos estamos construyendo. Ustedes saben que, por ejemplo, una de las pasiones más delicadas para poder controlar, y de ahí vienen la gran mayoría de las pasiones desordenadas, son nuestra sexualidad, que viene de los instintos afectivos, de la necesidad que tenemos de llenar vacíos interiores que son ausencia de Dios en muchas áreas de nuestra vida, y que las queremos llenar con afecto humano, o las queremos llenar con nuestra imaginación, la queremos llenar con nuestros deseos, porque a veces la gente disfruta los deseos en una forma de que ni siquiera quiere que el deseo llegue a su culme, sino que lo quiere mantener como ese deseo ardiente. Es otro tipo de encantamiento con el deseo que es destructivo, ¿no? Entonces, todo esto exige una disciplina muy grande, porque estamos hablando de construir, y para construir se necesita un esfuerzo muy grande para asegurarnos de que estamos colocando ladrillo por ladrillo en esta construcción, que es superando muchas cosas. Un ejemplo claro, porque esto se puede volver confuso.
Hablemos de la sexualidad. Si uno tiene interés en construirse espiritualmente en una forma en que va a sujetar su sexualidad, a sujetarla, la va a poner en orden y en obediencia y donde pertenece, a donde debe pertenecer. Entonces uno tiene que acordarse de dos cosas importantes. Tenemos la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, por ejemplo. Entonces, yo dentro de mi experiencia personal, la lucha más grande desde que entré en mi vida de misionero fue lograr desarrollar una disciplina lo suficientemente efectiva para que mi sexualidad, que de por sí era desordenada hasta los 47 años de mi vida, no fuera a causar un caos en mi nueva vida y no me fuera a derrumbar, porque es como un torbellino, es como un tsunami que se viene cuando uno ha dejado esas pasiones desordenarse así. Entonces, la forma en que yo comencé a escalar para salirme de ese hueco, de mis pasiones desordenadas, fue sometiendo ventanas importantes como mis ojos. Entonces, por ejemplo, yo empecé a hacer ejercicios de cuando salgo a la calle, entonces ya mis ojos no los dejo colocarse donde quieren, sino que yo estoy buscando mirar lo menos que pueda, sin, tampoco me va a convertir en un escrupuloso ni en una persona paranoica, sino que estoy hablando de una disciplina. Entonces no miro todo lo que está expuesto, sino lo que necesito mirar, nada más. Y cuando por equivocación miro lo que no me conviene, inmediatamente lo derroto espiritualmente con oración, lo derroto con toda clase de armas que uno mismo se crea, porque son simplemente derrotar, renunciar, eliminar, y todo eso ustedes lo saben hacer. Entonces, en esa forma. Y esto se aplica para todos los aspectos de cualquiera de las pasiones que tienden a desordenarse, cualquier pasión, porque hay pasiones que la voluntad puede llevarlas para bien o para mal. O sea, todas las pasiones, dependiendo de la voluntad, se pueden ir en cualquier dirección. Por eso las pasiones de por sí existen en nosotros, pero mientras la voluntad no esté envuelta, le dé una dirección a ellas, esas pasiones simplemente están pasivas. Pero la acción de nuestra voluntad y la acción de nuestra intención y las tendencias que hay en nosotros, porque des en cuenta, por ejemplo, que dependiendo de nosotros en qué ambiente crecimos, hay personas que crecen en una familia donde hay muy mal ambiente en ciertas áreas de ciertas pasiones. Hay familias que son violentas, hay familias que son promiscuas y son gente que tiene un desorden en la sexualidad y eso se ve en el papá, en la mamá, en todos. Y esto es un ambiente en el que una persona crece y de por sí tiene eso en contra, tiene unas tendencias y tiene un despertar exagerado, desordenado, que lo lleva sin mucho esfuerzo a caer en cosas que no debe. Entonces todo este desorden le toca a cada persona manejarlo con una alta disciplina. Es de la única forma. No hay ninguna otra forma de crecer espiritualmente por encima de todo lo que se puede desordenar en nosotros, como esta área de las pasiones, que es someter absolutamente todo a la obediencia de nuestra conciencia en una moral estricta e incondicional. O sea, donde no hay negociación absoluta. Porque lo que sucede con los malos ambientes, como alguien que crece en medio de ladrones, entonces ya el robo está justificado, es muy fácil hacerlo sin temor, sin temor de Dios, sin temor de nada. Entonces, para dominar eso se tiene que crear un convencimiento interior de que eso es malo, ¿no? Y de que no se puede hacer, pero hay que hacerlo con un convencimiento total, profundo, definitivo, como dice San Juan Bautista, el hacha colocarla sobre la raíz, para cortarlo de raíz,
que eso es lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, en la sexualidad impura, la única manera de cortar todas las tendencias de la sexualidad impura es cortándolo de raíz. Así es como me ha tocado hacerlo a mí, cortando de raíz. O sea, uno no puede dejar un pedacito acá, porque ustedes se han dado cuenta que nosotros vivimos en una sociedad que ha creado el estado del proceso. Toda la psicología moderna siempre vive en un proceso. Entonces, el hombre está acostumbrado a esa comodidad donde nunca se le exige cortar de raíz nada, sino que poco a poco se va a llegar a un proceso de dejar lo que no debemos hacer, o lo que no debemos sentir, o lo que no debemos desear. Y todo esto es un proceso, pero eso es un error, eso es imperfecto, eso no sirve, eso lo único que provee es más oportunidades para el hombre no cambiar. Es como el que dice, voy a dejar de fumar, ya me fumo tan solo un paquete, antes me fumaba dos, ahí voy. Y así con todo, ¿no? Así con cada vicio, con cada cosa. Nunca puede ser así. Eh, para que uno pueda tener esa certeza espiritual de que está trabajando con conciencia y que sabe lo que está haciendo, uno tiene que tener claro de que todo vicio se tiene que cortar de raíz. ¿Cómo, cómo deja de fumar? Dejando de fumar. No hay otro camino. ¿Cómo deja de tomar? Dejando de tomar. Pero se dan cuenta que esta sociedad ha pervertido al hombre hasta un punto de que le enseña de que uno depende de eso y por lo tanto no se puede violentar. Usted tiene que vivir un proceso para dejar esas cosas y esto es absolutamente equivocado, eso no tiene sentido, porque si usted lee las leyes, las reglas de la perfección, dentro de nuestra teología católica, todas las reglas de la perfección hablan de cortar de raíz todo lo que no sirve. Y miren que en la parábola de la higuera, el Señor no habló, el que pidió fue el jardinero que la dejaran un año más, a ver si daba fruto y si no la cortaban. Pero siempre se habla de cortar de raíz, cortar. O sea, no se habla de quitémosle estas dos cosas. No, se habla de que se poda al que da fruto. Se poda. Dice, al que da fruto Dios viene y lo poda para que dé más. Pero al que no da fruto lo corta. ¿Sí? Entonces, un vicio no da fruto, por lo tanto se corta. Se corta de raíz. Entonces, cuando uno detecta un vicio, lo tiene que cortar de raíz, porque no da fruto. ¿Por qué tiene usted un fruto malo y que le está haciendo daño y no le da fruto a su vida? Hay que cortarlo de raíz. Entonces, porque se tiene que limpiar, deshiervar el huerto de nuestro corazón, sacarle toda la hierba mala. Y ese es nuestro trabajo. Porque qué tal que nos toque hacer eso en el purgatorio. Porque en el purgatorio ya no se está deshiervando ya, sino que se está sufriendo por no haber deshiervado. Eso es lo que no queremos llegar a hacer. Por eso ahora que es el tiempo y que no sabemos cuánto tenemos, mire cuántos sabemos acá reunidos. Y lo más increíble es que ninguno estamos seguros cuánto tiempo nos queda. Ninguno. Y eso solamente nos dice lo urgente que es trabajar increíblemente duro hoy mismo. Hoy. No mañana, sino hoy. Y es lo más increíble de esto es que Dios es tan precioso en su misericordia que nos da a nosotros la sabiduría y la capacidad para transformarnos con el Espíritu de Dios, que es el que nos transforma, en un instante. En un instante usted puede transformar su vida en una forma absolutamente radical, en un instante. Porque todo lo que se necesita es la voluntad. La voluntad, someterla. Todas las pasiones que son parte de nuestra naturaleza, lo único que necesitan para que estén en orden y para que no nos dominen es nuestra voluntad sometida a Dios. Eso es. Como yo siempre pongo un ejemplo,
básico que es este. Eh, Hay personas que hablan de lo difícil que es obedecerle a Dios. Y entonces yo pongo este ejemplo. Digo, bueno, miren, un esposo que ama a su esposa, no le queda absolutamente nada difícil serle fiel. No tiene que hacer ningún esfuerzo. Le es fiel. Porque la ama y la fidelidad es tan natural. No tiene que hacer ningún esfuerzo para serle fiel. Lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. Uno no debía tener que hacer ningún esfuerzo para serle fiel a Dios. No, si lo ama, si es fiel y no tiene que hacer ningún esfuerzo. Por eso Jesús dice, mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. A eso se refiere, de que debe ser fácil, debe ser liviano, si hay amor. Por lo tanto, todo lo que lo separa a uno de eso hay que cortarlo de raíz, absolutamente de raíz. Y hoy escuchamos un evangelio de la misericordia en todas partes, que es el que más le gusta a la gente, que habla de ese proceso que yo mencioné, de que Dios nos conoce, no tenemos que ser tan duros con nosotros mismos, hay que aceptar nuestra naturaleza mala y entender que somos pecadores. Y entonces con este discurso lo que le dan al hombre es autorización para que siga viviendo en su desorden, ¿no? Entonces el hombre se excusa con esas cosas para seguir de mediocre, de tibio y no cambiar su vida. Pero la realidad es que si nosotros queremos escalar esta montaña de Sión hacia la santidad, nosotros necesitamos escalar valientemente, dejando toda la carga que nos puede derrumbar, porque cada paso en esa montaña es un paso muy valioso y no queremos dar uno adelante y tres para atrás, sino que tenemos que seguir escalando. Y a veces queda uno detenido en el último escalón que dio porque le toca coger impulso y edificarse para dar el otro paso, pero que siempre sea subiendo. Y esto es lo importante de tener claro sobre esta naturaleza nuestra, que la lucha que tenemos sea una lucha estable, sincera, valiente, y que uno tenga esa seguridad de que está haciendo lo mejor, porque sabe para dónde va, porque conoce su destino, porque está convencido de que todo lo que se nos ha revelado es verdad y por lo tanto conoce en la realidad del cielo y no quiere irse a ningún otro lugar, no está buscando ningún otro lugar. Al único lugar que quiere llegar es al cielo y por lo tanto hay que trabajarla durísimo, hay que estarle dando, es con cincel y martillo porque esta es una escultura, ¿no? Es como las anécdotas que hay de Miguel Ángel cuando él iba a escoger una roca para hacer una escultura y lo llevaban a escoger esos pedazos de mármol o algo. Y decía, ahí está el ángel, ¿no? Y es que él veía el ángel en esa roca, porque de ahí la iba a sacar. Entonces la roca bruta, para él ya tenía el ángel ahí, ya lo había visto, ya sabía dónde estaba, por dónde le iba a cortar. Y esto lo que debemos tener nosotros claro en nuestra escultura de nuestra vida, la salvación nuestra, que es buscar recuperar esa imagen de Dios. Decir, aquí en esta roca bruta en que estamos nosotros, aquí está ese santo, aquí está. Y es importante que eso esté claro en nosotros, que aquí en esta roca bruta está el santo que debemos esculpir. Y esta es una escultura que hacemos con martillo y cincel a través de esta vida, pero cada vez debe estar más definida porque cada vez tenemos menos tiempo. Entonces es importante trabajar con esmero y trabajar constantemente. Dios es bueno siempre, por lo tanto Dios nos ayuda. Si nosotros establecemos una marcha consciente de la meta que tenemos y lo tanto que creemos en esa meta, Dios nos va a ayudar a que esa escultura que estamos esculpiendo rinda, porque Él conoce nuestra intención, sabe que nosotros sabemos lo que estamos haciendo y sobre todo el ángel que nos acompaña, con más razón puede trabajar con tanta fuerza para ayudarnos. Pues voy a cerrar con una lectura también
y les voy a leer a ustedes de la carta a los Romanos en el capítulo 5 desde el versículo primero. Y dice: justificados por tanto por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos acceso en virtud de la fe a esta gracia en la que permanecemos y nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de Dios. Pero no solo esto, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce la paciencia. La paciencia, la virtud probada, la esperanza, una esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Palabra de Dios.